¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Empezamos una semana y semana que se ha iniciado ya con reuniones desde el Congreso hacia el Parlamento, hacia la Casa de Gobierno, de la Casa de Gobierno al Parlamento. Lo cierto es que el plan que ha llevado adelante y que lleva adelante el Gobierno Nacional respecto a su estrategia político-parlamentaria, pensando en llegar a buen puerto con lo que va a ser la llegada al Congreso Nacional, esto es para después de los feriados de Semana Santa, el ingreso al Congreso de un nuevo proyecto de ley de bases, más reducido, con mucho acuerdo o entendimiento. Eso es lo que quiere el Gobierno de la Nación. Por eso la semana pasada hubo reuniones con el PRO, hubo reuniones con la Unión Cívica Radical y hoy hubo reuniones con Hacemos Coalición Federal, el bloque que encabeza Miguel Pichetto, con un número reducido de sus integrantes. Fueron hoy y se reunieron por espacio de una hora con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y donde hablaron de esa iniciativa. También hablaron que por ahora para Hacemos Coalición Federal no es prioritario discutir el DNU 70/2023 y mientras tanto hay ingresando al Congreso Nacional, en diputados y también en el Senado, varios proyectos que están prácticamente copiando algunos artículos que tiene el DNU, que fue rechazado la semana pasada por la Cámara de Senadores y que ahora está en discusión o se podría discutir en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en la próxima hora. Esto es el análisis por aquí por DTV. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como comentabas, la reunión en Casa Rosada con el, como le decimos informalmente, bloque de Pichetto, Sí. que es el bloque Hacemos Coalición Federal. Además de Pichetto estuvo allí Margarita Stolbizer, Oscar Agos Carreño y Emilio Monzó. Duró cerca de 45 minutos. Y un tema que un poco alarmante tiene que ver con que no hay demasiado acuerdo en lo que tiene que ver con la fórmula previsional, sobre todo en lo que tiene que ver con los puntos de compensación que se le daría a los jubilados en el empalme que hablamos del pase de una a otra fórmula, porque se comerían, si se quiere, el trimestre que hubo mayor inflación. ¿Qué propone el gobierno? Que esa compensación sea de 10 puntos, mientras que lo que viene pidiendo, sobre todo que Hacemos Coalición Federal, es que sea de 20 puntos. Así que bueno, ahí va a haber bastante negociaciones y como decías, tema DNU, tanto la Unión Cívica Radical como Hacemos Coalición Federal vienen pidiendo leyes espejos para no tratar el DNU a libro cerrado y que sea básicamente a todo o nada. Claro. Así que habrá que ver si el oficialismo cede en algún sentido para que no termine siendo rechazado en ambas cámaras y quede sin efecto el decreto 70/23. Bueno, hablando de proyectos, hoy entró un proyecto que tiene que ver con el fútbol. Exactamente, también, del PRO, que le Sí. viene allanando al oficialismo el Exactamente. camino con varios proyectos de ley que justamente replican partes del DNU que fueron desactivados por la justicia, o bien de la ley de bases, que como obviamente no se discutió la ley, para que se pongan en marcha y sean leyes antes de que se termine de discutir la ley de bases aquí en el Congreso. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos y Muy para bien. Débora. Exactamente, hoy estaba leyendo justamente este proyecto de Florencia de Sensi, que encabeza con la firma de muchos diputados del PRO el proyecto básicamente para las SAD, para que justamente las sociedades anónimas deportivas estén aprobadas, estén autorizadas en el fútbol argentino. O en todos los deportes en realidad, nosotros porque hacemos el enfoque conociendo otros ejemplos a nivel internacional, y hay una cierta preocupación en algunos sectores o en algunas instituciones, pero también hay una recepción positiva o una espera positiva en algunos clubes que entienden que desde lo económico, al estar semiquebrados económicamente hablando, o que no están pasando un buen pasar económico, sería recibido con los brazos abiertos. También en un ratito, Fer y Debo, voy a hablar de un tema que nos saca un poco de lo legislativo, pero que tiene que ver con el presente y con el futuro, porque toca un tema bastante frágil por momentos, como es la inteligencia artificial, pero también cómo lo adoptan las pymes en la República Argentina. Bueno, un tema sumamente interesante porque el mundo entero, los diferentes parlamentos, analizan
el tema de la inteligencia artificial. Estamos viviendo este momento de revolución tecnológica, Sí. ¿no? Y por supuesto, cada paso que da la tecnología tiene un impacto de diferentes maneras en la sociedad. Y es lo que, en definitiva, también lo que se está estudiando y por supuesto, también no es, digamos, un primer proyecto que pudo haber ingresado al Congreso Nacional. Ya hubo en otros momentos algunas iniciativas que vos después vas a estar, Gonza, ampliando, pero lo cierto es que es importante a veces poner un alto a cuando se vienen discutiendo temas tan ríspidos y de tanta discusión y tensión política como es a veces cuando se discute un presupuesto o en este caso como se discute un proyecto de ley como la ley de bases, que son de tantos artículos y de tantas modificaciones, o un DNU que viene con mucha reestructuración del Estado y desregulaciones económicas y muchos temas muy urgentes, pensando en el presente, pero también pensando mucho en el pasado, Sí. ¿no? Y ponerle un alto y empezar a pensar, digamos, poniéndose plazos a futuro. Y a lo mejor algún grupo de diputados tiene que ponerse a discutir eso. Que como es lo urgente, no le quite tiempo a lo importante. Y también, claro. Sí, de hecho, ni está regulado en la Argentina la inteligencia artificial y afecta desde la privacidad de las personas hasta el mundo del trabajo. Claro. Digo, tiene un montón de implicancias que Sí, totalmente. ya está pasando, digamos. Sí. Exacto. Y fíjate que este tema no es salirnos tampoco tanto, porque se conecta la inteligencia artificial con las estrategias en realidad que utilizan las pymes. Y fíjate que estamos en un momento en donde la semana pasada uno de los temas principales fue la apertura de mercado para la competencia, para que las empresas puedan, o en realidad, a ver, el objetivo cuál es, justamente que en las góndolas se vean precios más reales, que se empiecen a aparecer las promociones, como bueno, hemos visto la publicación de Santilli, creo que hoy bien temprano, poniendo todas las promociones que había en las góndolas de un supermercado, sobre todo en el sector de los lácteos, y también en todas estas situaciones como hoy ha tenido que hablar Axel Kicillof respecto a una declaración de José Luis Espert, el diputado ahora de La Libertad Avanza, sobre que los ciudadanos no paguen algunos impuestos que están agregando las provincias, como por ejemplo la de Buenos Aires. Bueno, en esta cuestión estamos los consumidores y los empresarios nativos, los de las empresas, las pymes nativas argentinas. Digo, entonces, para un consumo es necesario una estrategia, es necesario una inversión y no es todo mercadería, sino que ahora la cuestión pasa por la tecnología. Bueno, temas también centrales para discutir en este Congreso de la Nación. Gonza después nos va a estar ampliando este tema y nos quedamos también un poco con este presente, ¿no? Porque los objetivos que va planteando La Libertad Avanza y el Gobierno Nacional es poder llegar dentro de 2 meses, al 25 de mayo, al Pacto de 25, al Pacto de Mayo, con por lo menos tener allanado el camino para la sanción, si no es que ya está la sanción, de lo que va a ser el nuevo proyecto de ley de bases. De ley de bases por un lado y el paquete fiscal por otro lado, que el fin de semana no. Cuando se debatía en el Senado el decreto 70/23 comenzaron a circular los borradores de ambos textos para, bueno, fue en la previa a las reuniones que se vinieron manteniendo el viernes y hoy, sobre todo los legisladores de la oposición dialoguista, y en base a esos borradores a ver si acercan posiciones justamente para poner en marcha el debate aquí en la Cámara de Diputados. Evidentemente hay un cambio de estrategia respecto de lo que fue el debate en enero. No es que se va a mandar un texto sin haber sido conversado y que se converse directamente acá, sino ya haber de alguna manera tanteado, si se quiere, a los gobernadores y a los diputados que se muestran dispuestos a acompañar al oficialismo, ¿no? Bueno, por ahora la oficina de Martín Menem no fue, digamos, ocupada. Todavía no fue como ocupada. Le ocurrió en enero. ¿Te acordás? Exactamente. Por ahora las reuniones son en ahora Casa Rosada. Están yendo en Casa Rosada, están yendo y hay fotos, hay encuentros. Exactamente. El que no está viniendo al Congreso, que debería venir, es Nicolás Pose, jefe de gabinete, que tal cual establece la Constitución, tiene que venir todos los meses. Vamos a decir a partir de marzo, cuando comienza el periodo de sesiones ordinarias, todos los meses a cada una de las 2 cámaras tiene que venir a exponer su informe de gestión y responder preguntas de diputados o senadores.
Lo cierto es que por ahora no figura en Claro. la agenda. Así que Bueno, No hay, todavía... no hay una no nueva hay convocatoria. No, Claro. no. Lo único que sabemos es que para después de Semana Santa, pero ya vamos a estar muy cercanos al fin de mes. Después de Semana Santa estaría ingresando el proyecto de ley de bases. Ujú. Podría traerlo el propio ministro coordinador, el jefe de gabinete. ¿Quién te dice? Y de paso da No su la informe veo. en la Cámara de Diputados. Así le conocemos la voz. También. Bueno, hoy se la ha conocido Pichetto. Claro, hay que preguntarle, Eh, descríbame la voz, diputado. Y Monzó, Stolbizer y el diputado Agus Carreño, los que participaron hoy de la reunión. Me parece que en la reunión con el radicalismo no estuvo Pose. ¿Sabés que no sé? No me Me acuerdo. parece, y no sé en la reunión que tuvo el PRO. Por lo menos en las imágenes que circularon no estaba. Yo tenía las imágenes que si no estaba, no. Me parece que no estaba. Pero vamos a rechequearlo enseguida. Bueno, pero lo cierto es que hay un cambio, bien como dice Debo, hay un cambio de estrategia, hay una situación distinta a cómo se encara esta nueva idea del oficialismo y del gobierno nacional de avanzar aquí en el Congreso con sus herramientas, porque en definitiva, desde el 10 de diciembre todavía el Congreso no ha aprobado nada. No, exactamente. Por un lado, tuvo primero el traspié con la ley de bases y después lo que fue el rechazo del DNU en el Senado, que no olvidemos sigue vigente hasta tanto sea rechazado por ambas cámaras, pero en el mientras tanto la justicia viene pronunciándose respecto a algunos capítulos específicos del DNU. Así que no viene teniendo buenas noticias el gobierno en el Congreso. Y esto hay que sumarle que si bien la semana pasada no tuvimos sesión por falta de quórum, la oposición le dejó un mensaje muy claro al oficialismo, y es que está muy cerca de lograr el quórum propio, lo estuvo, llegó a tener 124 diputados en el recinto, así que si el clima no se recompone o no mejora, podría seguir jugándole una mala pasada al Congreso, no solo rechazándole iniciativas, sino también marcándole la agenda al propio gobierno con sus propios proyectos de ley, ¿no? Bueno, mientras tanto está lo que también está circulando, que es un capítulo fiscal, un acuerdo, un pacto fiscal, que también es importante para las provincias. ¿Por qué? Porque es importante por los números, los ingresos, por las cuentas corrientes que tiene cada uno de los estados provinciales en la República Argentina, y que a partir de los cambios en ganancias del año pasado vieron mermado lo que son los ingresos que les corresponden por coparticipación. Bueno, hablando de la situación de las provincias, hablando de los números que tienen y en algunos casos también la preocupación que tienen las provincias argentinas, el diputado Mirabella, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, habló con DTV de esta manera. Hay una situación que viene agudizándose en los últimos años frente a decisiones cada vez más centralistas y unitarias, y donde quedan relegados todos los gobiernos del interior o todo el territorio del interior argentino. En particular Santa Fe es un lugar donde hay un nivel de producción, de trabajo, de esfuerzo muy importante, muy grande. De hecho, las principales cadenas alimenticias como láctea, cárnica, obviamente el sector agrícola. No sé si está todo acá, pero digamos, es muy importante, digamos, ¿no? Industria metalmecánica, un sistema productivo muy diversificado, porque desde el sector metalmecánico mucho que está ligado al sector agroindustrial, maquinaria agrícola o equipamiento para la industria alimenticia. También hay un sector siderúrgico importante, con malas noticias, porque Asindar acaba de parar sus hornos y parar por un mes. Hay que apagar un horno un mes, Hay que apagar un horno un mes, Sí, en realidad creo que tiene que ver con la situación que vive el mercado interno argentino y la caída de la actividad económica. De hecho, por ejemplo, acá hay muchas empresas de colchones que venden al mercado interno y algunas de las cuales están pensando en un proceso preventivo de crisis. Colchones. Algo elemental como un colchón. Claro. Pasa que el sector industrial o agroalimentario que le vende exclusivamente al mercado interno está en una situación compleja, porque si hay algo que se derrumbó fue la actividad, el consumo. Entonces,
todo el consumo que está ligado a la actividad que provea ese consumo también se cae. Sí, claro. Entonces, esta situación genera mucho daño en la economía. La cuestión positiva es que, bueno, el clima y la situación del tiempo, la lluvia es diametralmente distinta a lo que fue hace un año atrás, que fue una de las sequías más espeluznantes de la historia, ¿no? Desde lo político vivimos una situación bastante particular, no ajena a como lo sentimos en otros momentos. Creo que hay una mirada muy centralista de las decisiones. Yo siempre digo que este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Hay una tensión muy grande con los recursos públicos y el reparto de los recursos públicos, y hay un debate muy fuerte que tiene que ver con un modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Si tenemos un modelo estrictamente fiscal, enfocado exclusivamente en una mirada de lo que pasa con los pasivos remunerados del central, con el contado con liquidación, si le pasamos la deuda del central al tesoro, y en el déficit fiscal, y no tenemos una mirada de desarrollo y una mirada productiva, vamos a entrar en colisión. Y creo que esa mirada de desarrollo y mirada productiva se encuentra en el interior, no se encuentra en Plaza de Mayo. Bueno, ahí estaba Roberto Mirabella, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. La situación económica de Santa Fe es espejo de otras provincias. El tema tiene que ver con los fondos, el tema tiene que ver con la coparticipación, el tema tiene que ver con las discusiones que por estas horas también se da entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional, entre los gobernadores y el jefe de gabinete, entre los gobernadores y el ministro de Economía. Veremos cómo se va traduciendo esos acuerdos que se puedan ir alcanzando, porque después esos acuerdos fiscales tienen que venir a tener la ratificación en el Congreso Nacional. Ponemos un punto y aparte para hablar de lo que señalábamos anteriormente, hablar un poquito del presente, mirando un poquito también al futuro, hablar de la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar en distintas áreas, en distintos ámbitos, entre ellos las pymes, generadora principal de empleo en la Argentina y en el mundo. Gonza. Exacto, Fer. A ver, esto hay que decirlo de entrada. Sí. Esto es inteligencia artificial y las pymes argentinas. El primer punto tiene que ver con que estos datos fueron sacados justamente de una encuesta, de un informe que hizo la empresa Microsoft, una empresa muy importante a nivel mundial que se dedica a hacer este tipo de informes en toda Latinoamérica. En este caso, estos son números de una referencia, de una presentación que hizo esta empresa en la Argentina hace muy poco tiempo y que podemos ver reflejado en algunos números que ya les anticipo y les digo, no busquemos el 100% de los porcentajes, claro, sino que por lo que se entiende de los datos que aportó Microsoft, son más bien respuestas sueltas que fueron clasificando. Es decir, si yo te pregunto, por ejemplo, a vos, Fer, ¿qué saco te gusta? Y vos, no es que te pregunto, ¿el saco negro te gusta sí o no? Es decir, y vamos a tener un porcentaje entre 50 y 50 dentro de un 100. No, esto es directamente que vos me respondas, a mí me gusta el saco azul, a Débora el saco rojo. Bueno, y así fueron sacando porcentajes de la cantidad de votos positivos que han tenido las respuestas para que se entienda, porque a veces vamos a ver, pero esto supera el 100%. Bueno, ahora lo vamos a entender un poquito más. Bueno, ¿a quién consultó justamente Microsoft para entender justamente estos resultados que vamos a empezar a desasnar? A más de 100 líderes justamente de empresas nativas argentinas que se han expresado en base a lo que es la inteligencia artificial, obviamente tomadores de decisiones en estas empresas. Empresas digitales y tradicionales separan, porque obviamente hay algunas que están más actualizadas con lo digital, que dependen directamente de lo digital, y otras que son las tradicionales, y ahora vamos a entender por qué la aclaración. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a conocer los resultados de este informe que realizó Microsoft sobre las pymes nativas argentinas y el uso de la inteligencia artificial. El 70% de las MIPYMES desea adoptar la inteligencia artificial. Más allá de que la adopte en sí o no, ya desde este entonces, la desea adoptar de aquí en adelante. Hablamos de un porcentaje muy alto, porque ya entienden. ¿Es micropymes? Claro, exactamente. Las pequeñas. Las más pequeñas. Las más pequeñas. Sí, las más pequeñas, que son las que tienen que
crecer, Claro. para convertirse en pymes y después en grandes empresas, obviamente. Bueno, las empresas digitales, se nota en estos resultados que están mucho más avanzadas en lo que son las empresas tradicionales. Empresas tradicionales podemos entender como puede ser una fábrica de zapatos, como puede ser una panadería, como puede ser un comercio muy chico realmente que tal vez no tiene todavía tan instalado, tan adoptado cómo usarla. Claro. Porque no es solamente aplicarla, sino cómo, para qué, en qué me va a resultar. Si yo invierto tanto dinero, ¿me va a devolver el doble? Es decir, hasta que ese mecanismo empiece a regir un poco más ágil, entendemos a través de estos números también que las empresas para el 2025, 2026 ya se van a adaptar un poquito mejor. Buenos Aires, Córdoba y Cava, es decir, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires son los tres distritos más importantes en la Argentina y de mayor uso de la inteligencia artificial en sus empresas. Este es un dato también muy importante para entender que son las que tal vez dentro de unos años veamos aún más avanzadas en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, son los 3 distritos más densamente poblados también. Bueno, exacto. Por eso también se entiende que ante mayor cantidad de población se necesita más llegada también, Claro, más facilidad. Un caso de facilidad nuestro, por ejemplo, hoy abrimos, no voy a mencionar el portal, pero el portal, justamente uno de los más conocidos de la Argentina, cuando vos abrís una nota, además de tener la reproducción, es decir, auditiva para aquellas personas no videntes, hoy también tienen un sistema que se llama Walter, pero con U, Walter, que es para que vos puedas leer la nota, que tal vez tardás entre que, no sé, te dispersás con una mosca, la lees entera, o tardás más o tardás menos, te la reduce a 30 segundos, 18 segundos. Es decir, vos apretás y la aplicación Walter, que es una inteligencia artificial, te la reduce completamente para que vos tengas más agilidad. Todo unido a lo que fue la estrategia de Twitter o X en su momento, ¿no? De las pocas letras, de las pocas palabras. El 29% dijo haber invertido en 2023 en inteligencia artificial, mientras que el 67% estima que lo va a hacer en el 2024. Es un número bastante alto, el 67%, porque tal vez muchas de ellas todavía no lo hacen. Objetivos principales por los cuales los empresarios, los tomadores de decisiones han dicho que han incorporado la inteligencia artificial. Bueno, para tener una mayor competencia, un 59%. Para la atención al público, dedicarle a la atención al público facilidades, un 49%, y la innovación y experiencia, obviamente de tenerla, el 23%, que es un poquito menor. Vamos a la siguiente placa. Implementación. Esto muy importante. ¿Cómo se adaptan al tener la inteligencia artificial las empresas? Bueno, el porcentaje más alto, el 52%, de 1 a 6 meses en adoptarla. Este es un dato para mí importantísimo. No es de un día para otro, no es como cuando vos comprás una máquina y enseguida ya empieza a funcionar. Esto es otra cosa. Hasta que se empiece a implementar de manera efectiva, de 1 a 6 meses el 52% ha dicho que han tardado las empresas en adoptar la inteligencia artificial. Área de mayor uso potencial, atención al cliente, 46%. Esto habla de la facilidad. El ejemplo más fácil, las empresas hoy se comunican a través de un robot, por así decirlo, por WhatsApp cuando uno quiere hacer una consulta, por ejemplo, de la telefonía móvil, de un plan para ver la televisión, un plan de internet, ejemplo, ¿no? El chat GPT, que por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene muy incorporado y es un clásico, un caso muy importante. El 37% ya utiliza asistentes virtuales, que era esto que decíamos Fer, y además otros utilizan para contenido, optimización y búsqueda en internet. Esto es para que tu empresa aparezca en la búsqueda más fácil. Si vos tenés una empresa de comida y vos pones comida en Google, que tu empresa Fer aparezca primera, segunda, tercera, más rápidamente. Vamos a la siguiente placa, que creo que es la anteúltima. Consideran un impacto positivo 84%, un porcentaje altísimo y uno de los títulos sin dudas de este informe. Beneficios, calidad de trabajo, un 84%, es muy importante la calidad de trabajo. Satisfacción en el cliente, también altísimo, 82%. La agilidad, la rapidez, la respuesta rápida y la solución por sobre todo. El compromiso del personal, 70%.
la eficiencia un 63% y la atención al cliente 53%. Son porcentajes bastante altos. El impacto positivo sin duda que es uno de los títulos. Siguiente placa. Capacitación. Entre el 47, era un poquito menos de la mitad, por eso puse entre el 47, 48 y 49% entrenó a sus empleados. Esto es algo también fundamental. Cuando se implementa algo nuevo en tu trabajo, si a vos no te lo enseñan, no te dan para hacer un curso, Fer, es muy importante también tenerlo en cuenta en las empresas. Solo el 42% lo utiliza para algunas áreas que lo precisan más rápidamente o cargos, y el 43% planea invertir en formación, es decir, en un futuro, sea en el 2024, 2025 o en los próximos años. No sé si quedaba la última placa o si acá ya finalizamos. Recordamos que este es un informe de Microsoft que ha realizado en la República Argentina respecto a las pymes y el uso de la inteligencia artificial. Tiene que ver, sí, en la Cámara de Diputados, desde el 1 de enero del 2022 hasta la actualidad se presentaron al menos 19 proyectos que, directa o indirectamente, tienen que ver con la inteligencia artificial. Y cada vez entiendo que va a haber más. Bueno, gracias Gonza, porque esto es parte de lo que es la discusión del futuro. Obviamente hay que discutirlo ahora pensando en el futuro, y si las empresas deciden cambiar sus estrategias es porque ven que sus competidores ya empezaron a hacer esos cambios y entonces no pueden quedarse retrasados en el mercado, y por eso implementan los diferentes cambios necesarios para su empresa y para también sus empleados. Bueno, un tema interesante el que nos trajo Gonza a esta mesa de trabajo. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis, a regresar y seguir hablando de lo que se viene en el Congreso, que es la discusión de diferentes proyectos y también la discusión que se viene, que es la llegada al Parlamento Nacional de una nueva ley de bases por parte del gobierno de Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares.
Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando esta semana con reuniones, semana con conversaciones, semana en la cual se va a avanzar con la posibilidad de llegar por lo menos a algún cierto grado de mayores acuerdos entre La Libertad Avanza y los sectores denominados dialoguistas en esta Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que hasta la semana pasada había pedido una sesión especial para mañana. Le hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto había pedido una sesión para discutir el proyecto de ley de incentivo docente. Exactamente, y no olvidemos que había 5 proyectos de ley diferentes, tanto del radicalismo, Hacemos Coalición Federal y de Unión por la Patria, que justamente buscaban reflotar de alguna manera este fondo que quedó sin efecto, pero nos enteramos que se desactivó esa sesión porque el mismo miércoles se va a constituir la Comisión de Educación, que es junto con Presupuesto y Hacienda la que deberá abordar el tema. Así que pasó algo parecido a la semana pasada. Hacemos Coalición Federal convocó a una comisión, no tuvo suerte, pero de alguna manera presionó al oficialismo para que constituya la comisión, en ese caso de previsión, ¿no? Bueno, ahí está, un tema me parece importante e interesante. El bloque de Pichetto la semana pasada quedó conforme. Dijo, bueno, no hubo número, pero tenemos una comisión en la cual vamos a empezar a discutir. Es más, está programado un plenario entre presupuesto y previsión para discutir los diferentes proyectos que hay respecto a movilidad jubilatoria. Claro. Bueno, el propio Miguel Ángel Pichetto, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él en la previa justamente a lo que no fue la sesión después, pero sí las declaraciones en minoría de aquellos diputados
que arrancaron con 119 y en algún momento tocaron picos de 126 diputados sentados en aquella reunión en el recinto. Decía, ¿no? Expresaba esto que vos mencionás, la comodidad de poder tener esa posibilidad de charlarlo, de dialogarlo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Y el miércoles también, además de la constitución de esta Comisión de Educación, tendremos una reunión de comisión ya sería la primera, si no me equivoco, con puntos específicos después de lo que fue la ley de bases, porque se va a reunir la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que ya está conformada, que tiene el diputado Fernando Iglesias como el presidente de la misma. Creo que volvió a ser el presidente porque ya el año pasado lo era, y se van a reunir para tratar unos 19 o 20 puntos, algunos que vienen del Senado, otros del Poder Ejecutivo. La semana pasada en el Senado aprobaron algunos acuerdos bilaterales entre la República Argentina y otras naciones. República Checa, por ejemplo. Y que tienen que venir a discutirse ahora en la Cámara de Diputados. Exactamente, que buscan evitar la doble imposición, o sea, para pagar menos impuestos. Y es verdad, me quedé pensando en esto, es la primera reunión de comisión, la única que trabajó hasta ahora fue la bicameral de DNU, pero como preside Senado, se produce en el Senado la reunión. O sea, después de lo que fue el tratamiento... Después la ley, digo, a partir del 1 de marzo hasta ahora... Porque durante enero y durante febrero, lo que se esperaba en la discusión respecto al periodo de sesiones extraordinarias, se pensó que el Senado podía avanzar ya en alguna sesión con los acuerdos bilaterales que suscribieron Argentina con otros países y que tuvieron ratificación parlamentaria la semana pasada. Se los esperaba para enero. Exactamente, ahí tuvimos dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con la boleta única de papel, que parecía que iba a avanzar, entonces la intención del oficialismo era llevar a sesión la boleta única de papel y estos acuerdos bilaterales. O sea, se desactivó el tema boleta de papel porque si bien el oficialismo reunió las firmas para el dictamen de mayoría, los números para votar en el recinto no estaban. Y después lo que tiene que ver con el DNU, que sabíamos todos que si se convocaba una sesión, el tema se iba a colar, así que de alguna manera se trató de posponer el mayor tiempo posible, abrir el recinto justamente para que no pasara lo que finalmente pasó. Bueno, y entonces esta semana vamos a estar con esta discusión ahí en la Comisión de Relaciones Exteriores y la conformación también de la Comisión de Educación. Mientras tanto, nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Diputado Lisandro Almirón, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, Lisandro, a ver, hay dos temas sin dudas. Por un lado, el proyecto de ley de bases que el gobierno va a enviar al Congreso. Está, por otro lado, el DNU, que fue rechazado en el Senado y que ahora está aquí en la Cámara de Diputados. Pero este cambio de estrategia que están llevando adelante ustedes, que está llevando la Libertad Avanza, que está llevando adelante el Gobierno Nacional, la posibilidad de acuerdos, bueno, ¿cómo ve el final de la película? Yo creo que mirando un poco el calendario, ¿no? Lo que queda, lo que resta de sesiones o de posibles sesiones de acá a Semana Santa y con posterioridad a lo que creo que es el foco principal de atención en lo político, que es el pacto federal del 25 de mayo. Creo que la situación en diputados es un poco más holgada que en el caso del Senado, que indudablemente hay cuestiones que no las compartimos desde el bloque respecto a lo que sucedió en el Senado. Me parece que lo habíamos charlado varias veces en la comisión. Me parece que es la primera vez que se le da a un presidente en 3 meses, en históricos 500 DNU tratados, DNU de manera excesivamente reglamentarista, porque se intenta aplicar, digamos, un fundamento que en la práctica legislativa no se había dado, o se había dado pocas veces, existiendo 130 expedientes de DNU en la comisión, sin que la comisión, que integraron muchos de los senadores que trataron ese día en la sesión, sin que la comisión se haya expedido, habiendo, digamos, de alguna manera fijado de reglas del juego y habiendo aceptado, digamos,
el tratamiento en comisión. Muchos de los legisladores que integran, la gran mayoría que integran la comisión, creo que de alguna manera obviaron la necesidad o la importancia que tenía la Constitución de emitir un dictamen, aún cuando en teoría los plazos estaban vencidos, plazos que también están vencidos para el tratamiento de los 130 DNU que se encuentran en la comisión. Digamos, hubiera sido lógico tratarlos también a esos 130 decretos. Por un lado eso, por otro lado me parece que dentro de la actividad parlamentaria el espectro del consenso es mucho más amplio, el que se viene dando en la Cámara de Diputados, tanto en las charlas con los bloques, como los consensos que viene efectuando, digamos, el ministro del Interior con algunos de los gobernadores, y donde yo creo que lo que garantiza por ahí una mayor comprensión de la realidad de la economía argentina y de alguna manera da una esperanza a que el DNU al menos logre los efectos deseados en el plano económico, que es fundamentalmente brindar seguridad jurídica que hasta acá en los contratos de alquileres ha demostrado tener una eficacia y una eficiencia mucho mejor que la ley actual de alquileres, y fija la necesidad de que las medidas sean expeditivas y marca la necesidad y urgencia de herramientas que te da la Constitución Nacional para poder gobernar. Lo mismo se da en las relaciones laborales respecto a la importancia que ha tenido en los contratos laborales. El periodo de prueba de 3 meses a 8 meses ha sido indudablemente una herramienta fundamental para reactivar algunas actividades, sobre todo las del sector privado formal, en esa etapa, digamos, que se permite tener a un operario, a un trabajador en ese periodo de prueba. Después, obviamente, al poner en discusión las cuestiones de las libertades, de que quienes quieran elegir sus sistemas prepagos puedan optar y no tener que estar de alguna manera condenados al que la mutual de la obligue compulsivamente a pertenecer y no poder tener. Me parece que es discutible, porque de hecho esa etapa está judicializada, pero en definitiva la norma ha sido de aplicación directa, lo es diariamente, claro. y ha tenido evidentemente resultados muy efectivos, porque en la macroeconomía los números son evidentes, la desaceleración de la inflación es muy pronunciada, digamos de 25 a 20, 20, 13, y ya estamos hablando de que en los próximos meses vamos a tener una inflación de un dígito. El riesgo país es otro indicador fundamental que da cierta seriedad al país y posibilidades de esperanzarse en la inversión extranjera, como se da en el caso del riesgo país de pasar de 3.900 puntos a casi 1.500. Me parece que es una muy buena señal. El dólar es otra muy buena señal, incluso por debajo de las expectativas, la baja de la tasa de interés, y seguramente, digamos, la actividad económica crezca. Y también me parece a mí que es fundamental trasladar eso al salario, que es una etapa importante con la que el gobierno seguramente pueda planificar de aquí en adelante retirando el cepo. Me parece a mí que hay mucha buena predisposición de los legisladores en función a la caja que ha dejado el gobierno anterior y las deudas que ha dejado el gobierno anterior, asumir la responsabilidad con mucha coherencia y con mucha sinceridad ante lo que se tiene y lo que se tiene, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro. Cuando el presidente dice no hay plata, tiene que ver con esto, digamos, es decir, estamos dispuestos a acordar y a realizar todos los acuerdos necesarios, pero en igualdad de condiciones. Las provincias, si no reforman de alguna manera la ley de coparticipación y no se trata un paquete fiscal en la que aunemos esfuerzos, nación, provincia, municipio, sacar al país adelante en esas condiciones se hace muy difícil. Lisandro, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a vos, Fernando, y disculpá por ahí la demora yo estoy volviéndome a Buenos Aires hoy, por ahí se complica la conexión, pero siempre es un placer poder
expresarnos en Diputado TV, y te agradezco a vos y a toda la producción. Un abrazo enorme. Gracias. El diputado Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Bueno, hay temas que está enviando el Ejecutivo o que va a estar enviando. Uno tiene que ver, Débora, con la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas. Esto un proyecto que está anunciando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Exactamente, Fer. Bueno, con lo que fueron los últimos hechos de violencia narco en la provincia de Santa Fe, puntualmente en Rosario, la ministra de Seguridad, como bien comentabas, anunció que iba a enviar al Congreso un proyecto de ley antimafia o antibanda. Todavía no sabemos bien cómo lo va a presentar, pero que implica grandes rasgos, por lo menos lo que pude hablar sobre todo con el diputado Damián Arabia, que es su mano derecha en todos esos temas, que es una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado que básicamente apunta a todos los integrantes de la banda en igualdad de condiciones. Ahora te voy a contar un poquito más. Pasamos a la siguiente plaquita, que hay que tener en cuenta esto, que la ley que busca enviar Bullrich aquí al Congreso está inspirada en dos leyes que se sancionaron en otros países. Por un lado, el Código Antimafia de Italia y por otro lado, la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, que es de los Estados Unidos y se llama Ley RICO, por las siglas en inglés de estas palabras que están acá. Pero como mi inglés no es bueno, lo dejamos en castellano. Ley RICO. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cuáles serían los ejes principales de esta nueva ley? Por un lado, atacar el flujo del dinero, que es lo que te plantean los especialistas en narcotráfico y demás, y es que hay que seguir al dinero para justamente desbaratar a las bandas de narcotráfico. Por eso la semana pasada más bien tuvo mucha importancia la reforma de la ley de lavado de activos y una vez más se volvió a poner sobre la mesa como una herramienta más para atacar a las bandas de narcotráfico. Y por otro lado, elimina las diferenciaciones de penas según el rol. Básicamente, dentro de una banda de narcotraficantes, por decirte, le corre la misma pena al que está en la parte más alta de la pirámide de esa banda como al que está en la base, que es lo que considera que todos tienen un grado de responsabilidad, que sin ninguno de los integrantes de esa banda, los delitos no se podrían llevar adelante. No importa si sos el capo o si estás en la base y por ahí tenés un rol secundario, todos tendrían, si les corren 20 años de prisión, sería para toda la pirámide. Por eso la famosa frase de Bullrich cuando dice, en lugar de ir hormiga por hormiga, directamente al hormiguero. Exactamente, desbaratar el hormiguero sería. Y esto no me quiero olvidar que son otros, pasamos a la siguiente plaquita, otros 2 puntos que podría abordar el Congreso justamente para atacar al narcotráfico. Por un lado, la emergencia de seguridad, que es lo que plantea el gobierno, obviamente, ¿no? Débora Urieta. Por un lado, declarar la emergencia en seguridad, que agilizaría ciertos trámites, por ejemplo, comprar patrulleros en vez de ir a licitación y demás, sería un trámite mucho más rápido. Y lo mismo, implementar, en este caso, en la provincia de Santa Fe, el Código Procesal Penal para que se ponga en marcha el sistema acusatorio y así agilizar los tiempos. Bueno, muy bien. Ahí están los temas que nos trajo Débora, que tienen que ver en definitiva con esta situación, este flagelo que está cruzando toda la República Argentina, pero hay un epicentro central, podríamos decir, que es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que sin lugar a dudas la presencia del Ejecutivo, el propio Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, con Maximiliano Puyaro, el Ejecutivo de la ciudad de Rosario, con Pablo Hapkin, también están trabajando, y lo que se vio, por lo menos con la presencia de funcionarios nacionales, Patricia Bullrich, Luis Petri, es que hay un trabajo, en definitiva, en común que están haciendo los diferentes estados, ¿no? Y veremos cuáles son los resultados que puedan llegar a dar, esperemos que sean buenos. Para eso también se necesitan modificaciones de algunas leyes, es lo que nos trajo Débora y es lo que va a venir en los próximos días al Congreso Nacional. Por eso también es importante empezar a conformar las comisiones, entre ellas la Comisión de Seguridad Interior. Nos vamos. Llegamos al punto final de aquí del análisis. Débora, gracias. Hasta la próxima. Gonza, gracias. Un placer como siempre, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue El Análisis. Gracias por aquí por DTV y nos estamos reencontrando.